comenzaremos la quinta clase de Oseas. El texto bíblico de hoy es Oseas 6:4. Leamos el versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es la palabra para Israel y Judá, que por el pecado estaban yendo a la destrucción. Dios les indaga con lamentación. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? Dios les dijo que si se volvían a Él, les curaría las heridas y los sanaría. Dios promete dar la gracia apropiada en el tiempo adecuado. Pero por más que los esperaban, no regresaron, por eso Dios les habló de esa forma. Nosotros debemos arrepentirnos del pecado y regresar a Dios. Podemos decir que el tema del libro de Oseas es que hay que regresar a Dios. Dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Acá se usa el término chesed para piedad. Se refiere a un corazón afectuoso de amor a Dios y a los hermanos. Les quedó algo de piedad, pero el amor de ellos era semejante a la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La fe de Israel se corrompió, por eso la conducta de ellos también se corrompió. Así es, el amor de los creyentes que perdieron el amor de Dios es semejante al rocío de la madrugada y no es duradero. El amor y piedad inmutables deben provenir del chesed y ágape de Dios. Cualquier servicio o colaboración que hagamos no puede ser duradero si no están respaldados por la verdadera vida espiritual de comunión con Dios. Con la sola determinación y valentía personal no se puede poner en práctica un amor inmutable. Solo será posible un amor temporal e inestable. Versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. El pueblo de Dios se alejó de Dios y se corrompió. Por eso Dios los reprendió por medio de los profetas y los amonestó por medio de la palabra de Dios. Sinceramente, cuando Dios nos exhorta por medio de la palabra y por medio de las situaciones, es un buen tiempo. Por eso debemos ser reprendidos por medio de la palabra. Y cuando nuestra conciencia nos remuerda, debemos volver a Dios inmediatamente. Debemos escuchar el mensaje de Dios a través de los diversos sucesos. Si obedecemos cuando nos advierten mediante la palabra, podemos volver sin ninguna herida.
Pero si regresamos por medio de los diversos sucesos angustiantes, sufriremos varias heridas. Dice, tus juicios serán como luz que sale. Si no nos arrepentimos ni nos volvemos, entonces el juicio de Dios se manifestará claramente como la luz. Como la palabra de Dios es inmutable, también será inmutable la palabra de juicio. Como el amor de Dios es inmutable, también es inmutable el juicio de Dios. Versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no se agrada del sacrificio ritualista. En vez del sacrificio ritualista, Dios prefiere que amemos al hermano según la voluntad de Dios. En Mateo 9:13 también Jesús citó esta palabra. Citó esa palabra al instante en que llamó al publicano Mateo. Y en Mateo 12:7 también citó ese pasaje cuando pasaban por un campo de trigo en el día de reposo. Antes de las alabanzas, la oración y el sacrificio del culto, debemos poner por obra el amor, guardar la justicia y la fe. Dios prefiere la misericordia antes que los sacrificios, el conocimiento de Dios más que los holocaustos. El conocimiento de Dios es lo que nos da la vida. El conocimiento de Dios ocupa la mayor parte en el mensaje de Oseas. En la relación con Dios hay dos aspectos del conocimiento. Está el conocimiento teológico. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Dios por Israel? ¿Qué es lo que demanda a su pueblo? O sea, es el conocimiento sobre el pacto. Oseas reprende a los sacerdotes y profetas que no enseñaron estos conocimientos, aunque era el deber de ellos. El otro tipo de conocimiento es del corazón. Responder personalmente con amor a Dios. Se refiere a obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Oseas señala que a Israel le faltó esta clase de conocimiento y se alejó de Dios. Es lo que está en 5.4. En 5.4 dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Debido a que no conocen a Jehová, no pueden convertirse a Dios. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Al alejarse de la palabra de Dios y quebrantar el pacto, llegan a prevaricar contra Dios. Luego de pecar, Adán no se arrepintió, sino que le echó la culpa a Eva y se quejó de Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. También hoy en día la mayoría de la gente no busca en sí
la causa del fracaso, sino que le echen la culpa a Dios. Debemos arrepentirnos de esta clase de pecado. Versículo 8. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, mancha de sangre. Galaad era una de las ciudades de refugio. Era el lugar de refugio para aquel que haya cometido homicidio involuntario. Allí debía permanecer hasta la muerte del sumo sacerdote. Era el lugar donde el fugitivo podía salvarse. Podía recuperar completamente su vida cuando haya muerto el sumo sacerdote. Debido a la corrupción, Galaad llegó a ser ciudad de hacedores de iniquidad, la ciudad de los asesinos. Al corromperse la fe, se quebranta la ley y los estatutos. También hoy en día llega a ser así cuando se aparta de la palabra de Dios. Versículo 9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, allí cometieron abominación. Siquem también era una ciudad de refugio. Era una ciudad de sacerdotes, pero se convirtió en un lugar de ladrones asesinos. Se supone que los sacerdotes debían cuidar la fe del pueblo, pero llegaron a ser asesinos. La iglesia es el lugar donde debe cuidar al pueblo de Dios. Pero cuando la iglesia se corrompe, se aprovecha del pueblo de Dios. Eso es lo que hizo el catolicismo romano de la Edad Media. Así hizo también el catolicismo ortodoxo ruso. Cuando los ministros de la palabra se corrompen, conducen a los creyentes al camino de pecado. Por eso el altar de la iglesia debe tener vida. Entonces la iglesia puede vivir y la nación tendrá futuro. Ocurre igual con las iglesias de todos los países. Debemos orar por este asunto con mucha atención. Versículo 10. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. El pueblo de Dios se alejó de Dios. Se inclinaron a la idolatría y al materialismo. Blasfemaron contra Dios al ir en pos de los placeres. Los idólatras también caen en la fornicación carnal. A medida que la idolatría es popular en una región, se convierte en una ciudad de fornicación. Ellos tratan de agradar solo a lo que es visible. Nosotros servimos al verdadero Dios. Debemos servir a Dios en espíritu y en verdad. Versículo 11. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Habla al reino del sur, Judá,
advierte mediante la destrucción del reino del norte. Debemos aprender observando el fracaso de los demás. Debemos ser advertidos. Observando a las iglesias en problemas debemos aprender. Observando a las iglesias en avivamiento debemos aprender. Estamos en los tiempos finales, cerca de la segunda venida del Señor. Dice que habrá cada vez más terremotos, hambruna y enfermedades epidémicas. Esto está ocurriendo tal cual. En Japón hubo un gran terremoto. Por un tsunami murieron decenas de miles de personas. Una central nuclear se destruyó y muchas personas están agonizando. En el mundo hay cada vez más guerras, cada vez más terremotos. Cada país tiene conflictos por problemas de armas atómicas y diversos problemas. Cuando vemos todos estos problemas, debemos escuchar la advertencia de Dios. Debemos saber que la segunda venida del Señor está cerca. No pongamos la esperanza en las cosas del mundo. Debemos pensar en nuestro hogar eterno. Durante nuestra vida terrenal, debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces podemos vencer el pecado y vivir retribuyendo la gracia de Dios. Ahora seguimos con el capítulo 7 de Oseas. Israel estaba bajo el reinado de Jeroboam II. Durante su reinado el país era potente. Había estabilidad política y económica. El país había prosperado en el comercio. Pero a la vista de Dios el mal había crecido más que nunca. Para solucionar esto, Dios envió muchos profetas. Pero ellos los rechazaron, seguían haciendo el mal. Por eso el castigo de Dios vino a ellos. El hijo de Jeroboam, Zacarías, falleció en manos de sus siervos a los 6 meses de asumir el trono. Si vemos segundo de Reyes 15, Salum, que lo mató, subió al trono y a un mes también fue asesinado. Luego un rey malvado llamado Manahem reinó 10 años. Pero su hijo gobernó solo 2 años y fue asesinado. De este modo Israel, que se apartó del consejo de Dios, tuvo 4 cambios de gobierno en 13 años. Sufrió la invasión de Asiria y el país fue destruido. En el pasaje de hoy reprende a Israel que será destruida y no regresa a Dios sinceramente. Señala la vida de alejamiento de Dios. Nos enseña también a nosotros que vivimos hoy en día. No debemos repetir la misma falta de ellos. Versículo 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera.
Efraín es la tribu que representa a las 10 tribus del norte. Samaria es la ciudad capital del reino del norte, Israel. El pecado de Israel norte será manifiesto desde la ciudad capital, la tribu principal hasta la totalidad. Dice que hicieron engaño. Engaño se refiere a estafar con astucia. El rey y los príncipes se asociaron para quitar los bienes materiales de los pobres y débiles, e hicieron injusticia contra el pueblo. Significa que hicieron injusticia al pueblo y le robaron sus bienes. Robaron, asaltaron y despojaron. Versículo 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Cometiendo tales pecados no temían a Dios. Aunque acumulaban sus pecados, no pensaban arrepentirse y avanzaban hacia la destrucción. Debemos entender que cuando acumulamos pecado, llegará el juicio. Versículo 3. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Con mentiras adulaban al rey y a los príncipes, realizaban diversas maldades. Tanto el rey, los príncipes y los ciudadanos se habituaban en la mentira y la iniquidad. Hoy en día los países subdesarrollados se caracterizan por mucha injusticia. Practican el soborno y la ilegalidad. El rey debe practicar la justicia y premiar a los justos. El rey debe castigar al inicuo y hacer justicia. Pero el rey mismo practica la injusticia y toma la mano de los malvados. El rey cae ante las adulaciones del malvado y no tiene discernimiento. Versículo 4. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. Dice, todos ellos son adúlteros. El corazón alejado de Dios es como de ramera. Dice que son semejantes al horno encendido. El horno no se apaga y se enciende al cocinar la comida. Significa que el pecado de Israel es similar al horno, parece silencioso, pero cuando se presenta la oportunidad se levanta con un gran fuego de pecado. Versículo 5. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Versículos 5 al 7 es la reprensión contra la conspiración y la injusticia de Israel. Versículo 1 al 4 es la reprensión contra los pecados de mentira, hurto y adulterio. Como la sociedad israelita estaba corrompida en los días especiales de cumpleaños o conmemoraciones, hacían fiestas, se emborrachaban y hacían amistad con los escarnecedores. Es señal de destrucción de una nación, cuando los legisladores le estrechan la mano a los escarnecedores. Esto es así en cualquier organización. Versículo 6. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego.
como seguían abrigando el inmundo pecado, a semejanza de la llama encendida para hornear el pan de la mañana. Esto significa que el pecado de Israel no tiene remedio. Nosotros también debemos desechar el pecado potencial que hay dentro de nosotros. Si no corregimos esto, el pecado acostado se levantará pronto. Versículo 7. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Significa que será devorado el rey que arde en pecado y los sacerdotes corruptos. Sus profundos pecados los devorarán. Históricamente van a sufrir golpes de estado y se matarán los unos a los otros. El problema es que aún así ninguno de ellos clama a Dios. Viendo la corrupción de esa generación, debería surgir alguien que clame a Dios. Pero el pueblo de Israel confiaba solo en el hombre y quería resolverlo todo con dinero. No se arrepentían delante de Dios. Versículo 8 al 12 dice que Israel se ha mezclado con las naciones y sufrirá el castigo de Dios. Versículo 8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Dice, Efraín fue torta no volteada. Significa que Israel, aunque servía a Dios, a la vez se mezcló con las naciones paganas. Servían al mundo y a la vez a Dios. Históricamente, Israel confió en el poder militar de Asiria y en la riqueza de Egipto. Por eso Israel llegó a ser torta no volteada. Torta es una tortilla de pan plano. La tortilla debe ser cocinada de ambos lados por igual. Pero la tortilla no volteada está cocida de un lado, pero del otro lado la masa de harina sigue cruda. Por eso es imposible comer. Así era la condición del norte Efraín. Por un lado, decían confiar en Dios. Por otro lado, se esforzaban por vivir confiando en el mundo y en las naciones paganas. Esto es como una adúltera que es rechazada por todo. Desde el punto de vista del mundo, Egipto era más próspero que Canaán. Pero Egipto es vivir mirando el mundo, mientras que Canaán es vivir mirando el cielo. Si vivimos poniendo la mirada solo en Dios, allí hay felicidad, fortaleza y libertad. Nosotros debemos ser personas e iglesias usadas por Dios. Para eso debemos vivir enfocados en Dios y enfocados en la palabra de Dios. Andando en la palabra de Dios, debemos arrepentirnos del pecado. Y debe haber en la práctica cambio de vida. Debemos vivir una vida santa como Jesús. Versículo 9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aun canas le han cubierto y él no lo supo. Israel siguió a Egipto y a Asiria. Las naciones paganas no le fueron de ayuda, sino que lo devoraron. Pero aún así no entendieron.
Israel confió en Asiria. Asiria tenía alianza militar con Israel y le demandó a Israel un homenaje pesado. Debido a esa demanda, el poder militar de Israel se debilitó rápidamente. Si hubiesen confiado solo en Dios, tampoco habrían gastado dinero. Pero Israel quiso entablar una buena relación mediante método humano, pero perdió dinero y su poder militar se debilitó rápidamente. Llegaron a ser como un hombre que se llenó de canas a causa de los nervios. Internamente Israel se envejeció y quedó sin fuerzas. Debemos reconocer que si nos hundimos en el mundo, perecemos sin darnos cuenta. Seremos como la rana en la olla. Si la rana se queda quieta, se va calentando lentamente hasta morir hervido. Es la conclusión de alguien semejante a la torta sin voltear. Los creyentes no debemos confiar en el mundo. Debemos confiar solo en Dios. Entonces nuestra fe se fortalece, nos fortalecemos mediante la palabra de Dios y contamos con la compañía del Espíritu Santo. Versículo 10. La soberbia de Israel testificará contra él en su casa, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. La razón por la que Israel no se convierte es por la soberbia. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. La soberbia es un grave problema. La soberbia considera resolver todo con su propia fuerza sin ayuda de Dios. Esta clase de gente no sabe humillarse delante de Dios. Debemos ayunar y volvernos a Dios arrepentidos. Si no nos volvemos a Dios, no seremos salvos. Dios es todopoderoso, Dios de pacto, Dios viviente. Dios no escatimó a su Hijo unigénito, sino que lo sacrificó por nosotros. Nos tomó como su pueblo, nos adoptó como sus hijos. También nos prometió el reino de los cielos y la vida eterna. Debemos volvernos a Dios y suplicar por misericordia. Vivamos confiando en la ayuda y la promesa del Señor. Entonces Dios nos ayudará. Efraín, versículo 11. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Leamos el versículo 12. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Dice, Efraín es como paloma incauta. La paloma incauta no se da cuenta que hay una trampa en el campo de semillas. La codicia por comer las semillas le lleva a la trampa y muere atrapada. Israel se fue a Egipto para obtener cosas atractivas, pero no se dieron cuenta que estaban sobre la red. Quedaron atrapados en la red. El que confía en el mundo no puede encontrar allí la satisfacción ni la felicidad. También giran el rostro a otro lado, buscando en qué confiar. Son semejantes a los adúlteros que andan buscando muchas mujeres.
No debemos ser engañados por las atracciones del mundo. Si seguimos tales cosas, tropezaremos en el mundo y caeremos. La fuerza, hermosura, felicidad, satisfacción, libertad, paz, honor, vida. Reconozcamos que todo está en Dios. Dios no castiga ni bendice según la emoción. Dios obra siempre según la justicia. Versículos 13 al 16 reprenden a los ritualistas. Versículos 13 y 14. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Cada vez que estaban en dificultades, oraban y se arrepentían. Pero no clamaban a Dios sinceramente. Simplemente lloraban tristemente desde sus camas porque estaban enfermos, solo para esquivar el momento. Cuando les falta el alimento, oraban a Dios solo por conveniencia momentánea. Pero el problema fundamental es que se habían alejado de Dios. Sin embargo, no querían corregir eso. Solo querían resolver la dificultad visible del presente. A los tales solo les espera la destrucción y la ira en vez de la salvación. Dios no puede redimirnos porque están mal desde la... Dios no puede redimirlos porque están mal desde la base. Dios no puede ser engañado. Dios desea que seamos restaurados en la correcta conciencia y fe. Debemos tener un corazón de buscar el reino de Dios siempre. Versículos 15 y 16. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. 40 años en el desierto, y en la época de los jueces entrenó sus brazos. Era para que tuvieran fuerzas en sus brazos y dispararan bien las flechas hacia la meta. Pero con el brazo fortalecido, Israel cometió pecados. Sus flechas volaron erráticamente como un arco engañoso. Acá tenemos que comprender algo. Cuando somos disciplinados por Dios y llegamos a tener brazos fuertes, debemos usar correctamente esa fuerza. Con el arco de Dios debemos dirigirnos hacia donde Dios nos quiere usar. Debemos obrar de modo que se ajuste al propósito de Dios. Debemos tomar de las manos de Dios y dirigirnos hacia el propósito donde apunta Dios. ¿Cuál es la razón por la que
nos concede buena casa, buena situación, buena educación, para que lleguemos a ser la flecha de Dios y realicemos las obras que desea Dios.